Hola, mi grupo está conformado con Valentina Yaritza de la Vergel, Ana Estefanía Galvis Bueno, Cristian David Rodríguez Giordanelli, Karian Giselle Martínez Mendoza, Leandro Rincón Salazar y Joiner José Ballesteros Hernández. Voy a hacer la introducción sobre el informe final. Bueno, para iniciar les cuento un poco sobre la empresa Distri Palo Blanco. Esta es una empresa ubicada en Zapatoca, Santander, que se dedica a producir y comercializar productos agrícolas de la región. Entre los representativos se encuentra el café de casa, los duraznos de amor, que son muy apetecidos en el mercado local. Ahora, ¿cuál es el propósito de este trabajo? El objetivo principal fue aplicar diferentes herramientas estadísticas para analizar tres situaciones reales de la empresa. Primero, el comportamiento de la temperatura, que es clave para el cuidado de los cultivos. Segundo, las ventas que realizan los supermercados. Y tercero, los costos de mantenimiento de los vehículos de transporte según la distancia recorrida. En cuanto al enfoque, lo que hicimos fue usar tablas de frecuencia, medidas de tendencia central como la media, la mediana y moda, medidas de dispersión como la desviación estándar y además un modelo de regresión lineal. Todo esto con el fin de mostrar cómo la estadística puede servir para tomar decisiones prácticas dentro de la empresa. En el primer ejercicio nos enfocamos en analizar los datos de temperatura de 40 días. La idea era organizarlos e identificar un patrón para no solo quedarnos con una lista de valores. Calculamos el rango de la temperatura, que fue 18 grados. Luego determinamos que la diferencia entre la temperatura más alta, que fue 28, y la temperatura más baja, que fue 10, es bastante amplia. Luego, usando la fórmula, determinamos que la cantidad adecuada de intervalos de clase es 7 y con una amplitud de 3 grados cada uno. Construimos la tabla de frecuencias, donde agrupamos todos los datos. Lo interesante de esta tabla es que nos deja ver claramente cómo se distribuyen las temperaturas en los intervalos. Como podemos ver, como ejemplo, los intervalos entre 25 y 27 grados son los más frecuentes, siendo 10 días el registro. En cambio, como en intervalos bajos, como entre 10 y 12 grados, solo se registraron 4 días. Esto nos lleva a una conclusión importante, ya que la mayoría de los días estuvieron entre 25 y 27 grados. Esto es importante para los cultivos, ya que favorecen a no afectar en estos y tener una mejor producción. En el segundo ejercicio trabajamos con los datos de venta de 72 supermercados, cuya cifra entre 11 y 41 millones de pesos. Lo primero que analizamos fue la proporción de supermercados en distintos rangos de ventas. Encontramos que un porcentaje de 33% de los supermercados vendieron 21 millones o menos, lo cual representa a los negocios con ventas bajas. Por otro lado, solo el 16.7% de los supermercados vendieron más de 31 millones de pesos. Es decir, muy pocos lograron llegar a un nivel alto de ventas. Esto nos indica que la mayoría de los supermercados se ubica en un rango intermedio. En otras palabras, son pocos los supermercados que destacan por vender mucho y también son pocos los que quedan en el nivel más bajo. La mayor parte está en el punto medio, lo cual refleja una cierta estabilidad en el mercado. Bueno, siguiendo con el segundo ejercicio, además de las frecuencias también calculamos medidas de tendencia central. Encontramos que en la media de la venta fue de 23.9 millones, la mediana fue de 23.5 y la moda fue de 23.3. Como estos tres valores son muy cercanos entre sí, es decir, no se le halla mucho la diferencia, eso nos quiere decir que la distribución de las ventas es bastante simétrica, sin sesgos muy marcados hacia los extremos. Y en cuanto a la dispersión, calculamos que la desviación estándar nos dio 6.8 millones. Este valor nos dice que las ventas tienden a variar alrededor de la media, pero no de forma exagerada, es decir, que aunque hay diferencia entre supermercados, la mayoría se mantienen en un rango relativamente estable.
Bueno, como complementación del segundo punto se incorporaron representaciones gráficas que permiten una comprensión más profunda de los resultados. En el histograma se aprecia con claridad la concentración de las ventas en los diferentes intervalos definidos. En este sentido se evidencia que el rango comprendido entre 21 y 26 millones concentra la mayor proporción de supermercados, lo que refleja una tendencia verdaderamente predominante en ese nivel de comercialización. Pues de manera complementaria el gráfico circular también nos ilustra de forma proporcional los porcentajes correspondientes a cada intervalo, lo que facilita de cierta forma pues la identificación de la participación relativa de cada segmento dentro del total del mercado. Esta representación resulta útil para visualizar de manera inmediata las diferencias en la distribución. Pues, en conclusión, este ejercicio no solo permitió cuantificar el volumen de las ventas de los supermercados analizados, sino que también analizar e identificar la forma en que estos se distribuyen y concentran dentro del mercado. Hola, mi nombre es Estefanía Calvis. A mí me corresponde la diapositiva 8, tercer punto. En el tercer ejercicio nos centramos en analizar la relación entre la distancia recorrida por los vehículos de la empresa, ¿sí?, y el gasto en mantenimiento. Para eso trabajamos con los datos de 7 vehículos que recorrieron entre 3.000 y 9.000 kilómetros y con sus respectivos costos de mantenimiento, ¿sí? Primero, identificamos las variables. La distancia recorrida es la variable independiente, ¿sí?, porque no depende de nada más en este caso. Y el gasto en mantenimiento es la variable dependiente, ya que cambia en función de la distancia, ¿sí? Cuando organizamos los datos y los observamos en un diagrama de dispersión, notamos un patrón claro. A medida que aumenta la distancia recorrida, también aumentan los costos de mantenimiento. Esto es lógico, ya que cuanto más se usan un vehículo, más desgaste sufre y por ende más reparaciones necesita, ¿sí?, por el tema del uso. En esta parte, lo más importante es entender que la estadística no solo ayuda a describir los datos, sino también a identificar relaciones entre variables, pues como lo estamos viendo aquí con el ejercicio. Para poder profundizar en la relación entre la distancia recorrida y el gasto de mantenimiento, aplicamos un modelo de regresión lineal. Este modelo es una herramienta matemática que nos permite identificar patrones y a partir de ellos construir una ecuación que explica cómo una variable, en este caso el gasto de mantenimiento, se comporta en función de otra, es decir, de los kilómetros recorridos por el vehículo. Al realizar el cálculo de la regresión, confirmamos que existe una relación positiva y bastante fuerte. Esto significa que a medida que aumentan los kilómetros, también lo hace el gasto en mantenimiento. En otras palabras, los datos nos muestran los recorridos largos no son un simple registro de distancia, sino un factor que impacta directamente en los costos que la empresa debe cubrir. Lo interesante de este proceso es que no solo sirve para describir la relación, sino también para hacer predicciones confiables. Un ejemplo concreto: si un vehículo llega a recorrer 8.400 kilómetros, podemos anticipar que su gasto en mantenimiento estará cerca de los 650.000 pesos. Este tipo de estimaciones le da a la empresa una ventaja estratégica, ya que no solo se limita a reaccionar ante los gastos cuando ya aparecen, sino que puede preverlos con antelación y organizar de forma más eficiente su presupuesto. En conclusión, lo que observamos en este ejercicio y también en los anteriores desarrollados en el trabajo es que la estadística se convierte en una herramienta clave. No se trata simplemente de resolver operaciones matemáticas o de llenar tablas con números. Lo importante es que esos números se transformen en información clara y útil,
capaz de orientar a la empresa hacia decisiones más inteligentes. Gracias a este análisis, Distri Palo Blanco obtiene varios beneficios concretos. Primero, puede comprender, mejorar el comportamiento de sus cultivos, lo que ayuda a planificar la producción. Segundo, puede analizar la distribución de las ventas entre sus clientes, identificando qué sectores generan más ingresos. Y tercero, y además logra anticipar los costos de mantenimiento de su flota de vehículos, lo que representa un ahorro de tiempo y dinero en el largo plazo.